Hola, ¿qué tal? Buenos días, un saludo para todos. Buenos días desde este lugar en el cual me encuentro, pero buenas noches o buenas tardes para ustedes que me están observando desde alguna parte del mundo. Es un honor para mí comentarles que, listo, ya quedó el libro de Agbe y su amiga Atl, y claro, eh, la basura espacial como un problema real, así lo titulé. Es un problema real. Voy a compartirles pantalla porque quiero hacerles parte de la celebración de este libro que me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque empezó como una idea para buscar qué tanto se ha dicho acerca de la basura espacial. Posteriormente decidí que era muy conveniente poderlo convertir en podcast. Y más adelante me di cuenta de que había una gran dificultad. Ni siquiera en la ciencia ficción podría yo acercarme a dar una solución respecto al problema de la basura espacial. Bien sabemos que Agbe ha estado observando y se ha estado dirigiendo a un grupo de seres humanos para poder encontrar alternativas y soluciones al respecto. Y así es. Definitivamente en algunas aclaraciones que tiene el podcast, eh, yo quise abundar un poco más al respecto, dar más detalles, sobre todo el origen de Agbe, por qué la considero asgardiana, si ella se descubre viva o una entidad con cierta conciencia en el año de 1958. Cuando llega allá es 1957. Y de esto sí lo comentamos en el podcast, pero ¿cómo? ¿Mm? ¿En serio? Sí, pues había que buscar una aclaración que por una parte fuera mágica, por otra parte fuera sublimar las tradiciones y costumbres y agregarle el, el aderezo de un ser universal. Y bueno, lo van a descubrir cuando lo lean. Esto es lo que se comenta en la parte de Amazon. Ustedes si entran y quieren leer y darse cuenta, a ver, de qué trata este libro, que por cierto la portada me ha encantado porque ella está ahí en su nave observando a la luna que le dio un sitio para vivir, la luna de Io, un lugar inhóspito para los seres humanos, pero que al mismo tiempo a ella le permite eh, s- crear una conciencia diferente de cómo son las cosas en el espacio. Y claro, creo que todas las personas que viven en sitios con cierta rudeza, aspereza, limitaciones, eh, son más resilientes ante determinadas circunstancias y pueden observar su voluntad de una forma muy especial. Es gente que no se rinde, que sabe que está ahí para luchar la sobrevivencia. Y es parte del espíritu de Agbe. Aquí le hemos puesto la basura espacial, un problema real. Así, definitivo. La historia de Agbe y su amiga Atl. Gracias a la inteligencia artificial es que logré este bello diseño para la portada. Es la segunda ocasión que utilizo de la inteligencia artificial para crear una portada especial. Y dentro de esta historia van a descubrir a una extraterrestre con alma de terrícola. Ella es joviana, asgardiana y terrícola al mismo tiempo. Solo puede ser vista en sueños por aquellos a los que ella elige para que sean sus cómplices y colaboradores en algo que desde 1958 ella ha logrado detectar. Su nacimiento hasta ahora para cada uno de nosotros representa un misterio, pero ella llega al espacio en el año de 1957 y había que aclarar una serie de puntos y creo que en este libro lo van a poder entender. Pronto todos ustedes, los lectores, sabrán de qué forma lo hace y de qué manera ella es atraída por la fuerza de gravedad del planeta que ella circunda a través de la luna o desde la luna que elige como su hogar
y que todos en la Tierra conocemos como la luna de Io. Por lo general se presenta al llegar a la mente de alguien y siendo un sueño no recibe demasiadas preguntas y tampoco el asombro de la gente a la cual detecta. Claro, ¿te imaginas que llegara de pronto alguien de la nada hasta tu hogar y te empezara a hablar sobre, oye, ¿eres consciente de lo que está pasando en la órbita? Creo que muchos se sorprenderían, ¿no? Verdaderamente. Y bueno, todos sabemos que en sueños cualquier disparate puede suceder. Pasan cosas que en la vida real pierden lógica, pero que son símbolos, son artificios de la mente para darnos a entender algo de manera simbólica. Lo más interesante es que cuando las personas se van haciendo conscientes de que se trata de un sueño recurrente y lúcido a la vez, no fantasioso, muy real, algunos desisten, se ven ante una tarea con la cual no pueden ellos entenderse y a muchos les pasa. Tampoco es algo que digan, oye, pero ¿por qué yo? Bueno, ella por algo elige a determinadas personas, pero hay quienes prefieren los somníferos al momento de ir a la cama para olvidarse de volver a encontrarse con Acme. Bueno, sucede que esto podría haberse dado, si ella lo comenta o si ella nos hace explicarlo, es por algo. No todo mundo agarra los cuernos del toro por delante y dice, vamos, ¿no? Así sucede. Pero aquellos que en verdad se comprometen saben que ese sueño lúcido los ha de llevar a verdades insospechadas y siguen adelante. En esta ocasión es el caso de esta mujer de origen náhuatl, Atl Ometecutli, a la que ella pues llama para que la acompañe en esta tarea. Bien, ya está el ebook en inglés y en español y claro que sí. El ebook en inglés tiene otra portada y esta es la portada en español. Espero que ustedes entren a Amazon y lo puedan observar, lo puedan leer y descubrir cada uno de los detalles interesantes que Acbe va depositando en la mente de Atl y cómo en un momento su espíritu de lucha la ayuda a controlar situaciones que de otra manera serían imposibles. Y claro, ella, al no ser humana, pero ser consciente, logra cosas que no lograríamos como seres vivos. ¿M? Espero que les guste y claro, obviamente, al no tener un final la historia, ni exitosa, ni rotundamente kesleriana, que no quisiéramos nadie que esto sucediera, la mejor forma de terminar el libro, las palabras finales o reflexiones finales, me llevan a un cuestionario donde hay que preguntarnos qué está pasando con la basura espacial, cuáles son los proyectos que están en cierne, en qué sitios del mundo, qué sabemos al respecto. Así que el que quiera seguir investigando le va a gustar mucho poder eh, contestar ese cuestionario, o hacerse preguntas similares, o investigar al respecto. De eso se trata. Así que esto es lo que les quería informar el día de hoy. Estoy contenta porque el libro ya está en inglés, en español, en ebook y en papel. Hoy en la mañana me lo notificaron en papel, en pasta blanda, ya se encuentra en Amazon. Y pues agradezco a todos los que lo quieran leer, quieran opinar al respecto. Creo que es un trabajo que me agradó muchísimo hacer. Hay un epígrafe muy valioso. Me parece que Acbe hizo algo interesante al poner un epígrafe ahí. Me dijo, hey, no olvides el epígrafe. Bueno, está bien, me lo dictó y ahí lo tienen. Mi saludo para todos. Soy Ariadne Gallardo Figueroa. Esto es Letras Creativas. Hasta la próxima.